Bueno, buenas noches a todos los asistentes y bienvenidos a otro de los actos que tiene esta hermandad programada con motivo del tercer centenario de la llegada de nuestro Padre Jesús Nazareno a la ciudad de San Roque. Hoy tenemos el placer de hacer la presentación de un libro que narra la historia de esta nuestra hermandad y que remonta al Gibraltar español. El autor del libro, don Domingo Luis Sánchez Jiménez. Domingo Luis nace el 5 de agosto de 1946 en la calle Tambor número 3 en San Roque y desde muy pequeño fue monaguillo con los curas de Padre Caldela, Araujo, Bonifacio, Padre Bueno, Quintero y Padre Blanco. Hizo el ingreso para cura en el seminario San Bartolomé de Cádiz por el interés del Padre Araujo, pero lo dejó porque no lo había llamado el Señor. Estudia bachillerato laboral en el Instituto Diego Salinas de la Línea, cursó estudios de delineante proyectista en Cádiz e ingresó en CESA en el año 1969, donde estuvo trabajando hasta el año 2006, donde se jubiló con la categoría de jefe de sección. Es hermano de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores, desde el año en que nació, ya que su madre era muy devota de nuestro Señor y lo apuntó tal como lo bautizaron. Se casó en el 1969 y tomó como residencia la Línea de la Concepción, ciudad de su mujer, y con la que tuvieron tres hijos varones. Domingo Luis también ha contado con la colaboración del cronista de esta ciudad, con don Antonio Pérez Girón, como todos conocemos, que, como ya todos sabéis, cuenta con una larga trayectoria como escritor que abarca la investigación, historia, el ensayo, la narrativa y la poesía, y últimamente con varios trabajos inéditos, textos teatrales. Ha sido pionero en la comarca en el estudio sobre la guerra civil y la represión, cuestión sobre la que ha publicado un buen número de artículos y decenas de libros, algunos de los cuales tuvieron premios por la labor de investigación, así como ha impartido conferencias y dirigido seminarios. También ha abordado el periodo de la transición y el andalucismo histórico en varias conferencias y con la aparición de 3 libros. Sobre el periodismo ha editado 2 estudios sobre prensa local, una recopilación de artículos y 2 textos de recuerdo. Cuenta con 16 poemarios, algunos premiados en diferentes certámenes literarios, 3 novelas cortas y 2 libros de relatos. Sobre el mundo del flamenco tiene publicado un libro de letras y un ensayo que aún no ha sido presentado públicamente. También ha participado en jornadas y congresos con ponencias sobre historia del cante hondo en la comarca. Como activista cultural ha comisariado una quincena de exposiciones y dirigido o participado en una treintena de seminarios y jornadas sobre temas históricos de diversos tipos. Actualmente es cronista oficial de la ciudad de San Roque, miembro de la sección de Literatura y Periodismo del Instituto de Estudios Campo Gibraltareño, de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa del Campo Gibraltar y de la demarcación del Colegio de Periodistas de Andalucía. Yo no me alargo más y cedo la palabra a ellos para que nos explique el trabajo de este libro. Buenas tardes, gracias a todos y bueno, principalmente felicitar a la hermandad, ¿no? Porque está viviendo un momento histórico. Cuando se escriba otro libro, pues probablemente haya que recoger el traslado, la salida que se produjo en la noche de ayer, ¿no? ¿No se escucha? Igual no está conectado, ¿no? Sí, está conectado. ¿Sí? Acércatelo un poco más.
Sí, bueno, me lo acerco un poco más porque aquí no se escucha bien, tiene una acústica muy mala. Bien, pues decía eso, que lo que se produjo ayer, el traslado de las imágenes, tiene un carácter histórico. Seguramente que cuando este libro se haga en una segunda edición, pues habrá que recoger también esa característica, ¿no?, con dos imágenes saliendo en un mismo paso. No creo que se haya producido en la historia del Nazareno. Bueno, yo quiero felicitar también a Domingo Luis porque ha hecho una aportación muy interesante del libro. Yo simplemente le he orientado un poco, no he hecho mucho más. Y bueno, pues ya se ha presentado al autor. Es una persona muy activa en el debate, en la tertulia. Se podrá estar de acuerdo con él, no estar de acuerdo, pero crea opinión dentro del mundo cofrade local. Y bueno, aunque vive en la línea, está muy cerca de su ciudad porque él se siente muy sanroqueño. Yo no lo conocía, pero realmente cuando me dijo que era el hijo de Catalina, pues a mí me dio mucha alegría porque de niño yo también he frecuentado mucho la iglesia, y allá que estaba Catalina, que era la limpiadora por antonomasia del templo. Bueno, él va a hablar del libro, por lo tanto yo voy a ser muy breve, no voy a referirme al texto que él ha confesionado. Lo cierto es que hacen falta libros, escribir sobre las cofradías de San Roque, porque quizás la historia de las cofradías han estado un tanto postergadas, ¿no?, por distintos motivos, y es bueno que se empiece a contar esa historia que, bueno, porque es muy interesante y es mucha. Ya decía que yo voy a obviar hablar de algunas cosas, pero sí que me gustaría referirme a la imagen que protagoniza el tercer centenario del traslado, del desplazamiento, como se le quiera llamar. A mí, que yo no soy un experto, pero sí es cierto que la imagen del Nazareno, concretamente la del Nazareno, se enclava en lo más genuino de la religiosidad tradicional, de la religiosidad popular. Yo lo digo un poco en la introducción o en el pequeño prólogo que he confesionado, porque digo que no estamos ante tan solo un icono religioso, sino con un símbolo con una dimensión humanizada muy grande, en el caso de esta imagen, como se da con otras imágenes, y además es una característica que se produce a lo largo de Andalucía. Tal vez, y tiene mucha identificación con la vida, por eso quizás los cristos en las urnas, los cristos muertos, no tienen tanto seguimiento popular como puedan tener, ya estoy hablando a nivel general de Andalucía, como otras imágenes que, aunque estén a punto de morir, todavía son vida. Y esa es una característica propia de la religiosidad popular y, consecuentemente, del pueblo andaluz. Hasta el punto de que a las imágenes se le dan nombres, se le da pues el cachorro, la blanca paloma. Estamos humanizando las imágenes. Y la religiosidad popular engloba esos comportamientos muy distanciados, muy diferentes de la religiosidad, podríamos llamar, devocional, ¿no? Es completamente diferente. Hay un autor, Pedro Castón, que dice: son manifestaciones religiosas que han llegado a configurar la vida social del grupo, llegando a formar parte esencial de esa vida social. Sin embargo, la religiosidad devocional es una religiosidad que no forma parte de la cultura popular. Es la devoción de cada uno, que la practica
de manera individual, y aunque se practique de manera colectiva, la persona que la practica, cuando se dirige a una imagen religiosa o en un acto religioso, está procurando, pidiendo conseguir algo, bueno, pues para un familiar que está enfermo, para una situación, es una cosa muy privada y muy interiorizada, completamente diferente. Por lo tanto, esa religiosidad no se hereda como la popular, la que hemos heredado, por ejemplo, a través del nazareno, la que hemos heredado generaciones y generaciones que se nos han trasladado desde las leyendas a la historia real que se mueve en torno a esta imagen. Esta religiosidad tiene un mundo simbólico muy, muy importante que va más allá de la propia formación de la persona, del nivel medio del cultural que una persona pueda tener. En Andalucía, en San Roque, predomina esa religiosidad tradicional, por encima de la de devoción. Es así. Y es como colectivamente la gente de San Roque se siente más importante. La gente de San Roque se siente más importante el Viernes Santo, porque entiende que el Viernes Santo es una parte de la identificación de ese pueblo, de la cultura colectiva. Es religiosa, por supuesto, pero es una cultura colectiva. Y entonces la siente propia, hasta el punto de que siente más orgullo de su sanroqueñismo, de pertenecer a la colectividad de la que pertenece. Y ahí juega un papel muy importante las imágenes. Las imágenes son religiosas, pero son símbolos también de los pueblos. ¿Y qué factores son los que influyen? ¿Cómo ocurre eso en Andalucía? Que no ocurre con la misma fuerza en otras tierras. Pues bueno, hay historiadores que dicen que porque en Andalucía las clases medias fueron muy pocas y era la gente, las clases medias sí eran más devocional, pero la gente popular, que era la mayoría, los actos religiosos eran colectivos y los vivían y los sentían de esa forma, porque lo sentían más, incluso profundamente. También se dice que la larga presencia de los árabes. Andalucía llega al cristianismo más tarde que ninguna otra comunidad que hoy configura el Estado español, ya prácticamente con el barroco, pero realmente cuando las otras tierras habían llegado en la Edad Media, ¿no? Entonces, también había otras cuestiones, la falta de sensibilidad que tenía la Iglesia con los sectores más populares, que eran los mayoritarios en Andalucía, que eran los campesinos, los jornaleros, que pasaban hambre cuando no trabajaban y pasaban muchas dificultades, identificaban a la Iglesia, el clero en este caso, no la religión, pero sí el clero, la Iglesia, con los sectores más conservadores, con los latifundistas y esas cuestiones fueron apartando al pueblo y acogiendo la cultura popular por esa línea. Y todo eso contrasta con la religiosidad individual de cada uno, que se puede expresar, como digo, colectivamente, pues en una misa, por ejemplo, pero cuando uno está pidiendo para uno mismo, en silencio, rezando, pero sin embargo lo otro contrasta con la Semana Santa, el arraigo popular de la Semana Santa, donde, sin me apura, hasta gente agnóstica que yo he conocido han sido capaces de coger una imagen importante de San Roque, porque se ha identificado como símbolo de sanroqueñismo, con la romería, con las navidades populares y con tantas cosas las fiestas patronales y tantas cosas que identifican a los pueblos. Esa es la cultura popular. Y el nazareno de San Roque es un ejemplo de símbolo de la cultura popular.
compaginada, por supuesto, con la devocional, pero desde mi punto de vista, la cultura que genera la religiosidad que genera el nazareno rompe molde para constituirse en esa histórica ya religiosidad popular que atañe ya a todos los niveles de la población. Yo con esto quiero finalizar porque del libro nos va a hablar Domingo Luis y bueno, me llama muchísimo la atención del nazareno porque realmente ha sido capaz de aglutinar. Se ha comentado aquí en los distintos debates en el año 55, cuando es capaz del pueblo salir, no se conoce la trastienda, se conoce parte de la trastienda, como incluso se negocia con el comandante de la Guardia Civil, porque se hubiese producido una tragedia en la población, en plena dictadura franquista. ¿Cómo ocurre eso? Eso necesita de un estudio sociológico y antropológico, cómo en esas circunstancias se puede producir. Cómo, además, un hombre, José Pérez, conocido por Demófilo, es capaz de ponerse en riesgo y llegar a un tribunal de la masonería cuando estaba completamente desconocido aquí porque se le había confundido de nombre con otra persona que tenía el mismo nombre en Sevilla, y él había logrado zafarse del Tribunal para la Represión de la Masonería, y cómo se señala, como se decía entonces, sacando la cara para que el nazareno no se vaya y protagonizando un gran mitin, podríamos decirlo, hoy diríamos mitin en la calle La Plata. Por lo tanto, yo creo que, y con esto finalizo, creo que es un momento importante para la hermandad. Creo que estos momentos, que lo que estáis haciendo va a quedar en la historia de la hermandad, y desde luego alguien lo escribirá, si no Domingo Luis, lo escribirá seguramente otras personas de otra generación, pero merece la pena que quede escrito. Y nada más, yo perdonadme que me haya extendido y ya sí le cedo la palabra realmente al protagonista de este acto. Gracias. Bueno, buenas noches. Ya después de la lección que nos ha dado el cronista, solamente me queda apuntar algunos datos de lo que va a ser el libro. Doy las gracias a todos ustedes por acudir a este acto de presentación del libro con la historia de la cofradía de Jesús Nazareno en Gibraltar y en San Roque, que espero que os guste. También quiero expresar mi agradecimiento a la Junta de Gobierno de mi hermandad y en su representación a mi hermano mayor por la confianza puesta en mi persona para recopilar y escribir esta historia. En mi ánimo siempre estuvo, desde que fui un niño, mi interés por conocer los orígenes de mi hermandad, pero nunca encontré una fuente en la que poder alimentar ese deseo mío de conocimiento, ni nadie que me lo pudiera enseñar. Ahora ya entrado en años y aprovechando mi tiempo de ocio debido a mi jubilación, pensé un día, y animado por un gran amigo, ¿y por qué no busco esa documentación necesaria para que mi hermandad pueda disponer de una breve historia desde sus orígenes, que sirviera para que los niños y jóvenes de hoy en día pudieran aprender y conocer lo que yo buscaba desde mi infancia? Me he basado en varios historiadores en la biografía. En principio comencé con los libros del padre Cardela, de la parroquia de Gibraltar en San Roque. Luego
en los libros de Antonio Pérez Girón, con olor a incienso, y también en bastantes escritos hechos por él mismo. También en todos los escritos y documentos que me iba encontrando de diversos sanroqueños, y en la poca información que existía en los propios archivos de la hermandad, hasta que llegó a mis manos un estudio de investigación realizado por el historiador Francisco Javier Quintana Álvarez, con el título La Cofradía de Jesús Nazareno de la ciudad de Gibraltar y que hoy reside en San Roque. Después decía, algunas historias del siglo XVII. Todos estos documentos se encuentran en el Archivo Diocesano de Cádiz. Y últimamente otro estudio de un historiador malagueño llamado Francisco Jesús Flores Matute, donde él atribuye la autoría de la imagen de María Santísima de los Dolores al imaginero malagueño Salvador Gutiérrez de León en el año 1828, fecha misma en que llegó a San Roque por una donación. Ya pasamos a lo que es la fundación de la cofradía, que no estaba muy clara. Bueno, pues, según los datos de este historiador, de Francisco Javier Quintana, la fundación de la Cofradía de Jesús Nazareno, que en un principio no se llamaba así, sino que se llamaba Cofradía de los Nazarenos de Gibraltar, fue por la orden franciscana del convento de San Francisco de Gibraltar, a finales del siglo XVI, entre 1594 o 1595. En principio no disponían de ninguna imagen. De esa misma fecha, pero en la ciudad de Cádiz y también en el convento de San Francisco, fue fundada la cofradía con el mismo nombre, la de Nazareno. Desde su fundación, por estos frailes, la organización de los cultos internos y externos corrieron a cargo de los frailes franciscanos hasta el año 1633. Ya en el año 1633, un señor llamado Jerónimo de Aguilar Rubio se hizo cargo como hermano mayor, encontrando a la cofradía en unas condiciones de extrema pobreza y con carencia de todas clases. A partir de entonces, y con un buen grupo de devotos, comenzaron a trabajar. Esto se repite después, por ejemplo, con esta Junta de Gobierno, hasta que la pusieron a un nivel muy elevado. En el año 1649 se padeció en toda España, y en la parte de aquí y en Gibraltar, la pandemia de la peste, que mermó muchísimo a la población y, como es lógico, al mundo cofrade gibraltareño. Ahí fue la primera vez que hubo pérdida de documentación y desaparecieron o quemaron muchos documentos. Pero pasada esta maldita pandemia y a comienzos de 1653, todo fue volviendo a la normalidad. Y la cofradía de Jesús Nazareno continuó con mucha ilusión y con la ayuda del Señor, cogiendo su máximo esplendor. Ahora, eso es un pequeño resumen de la historia, de la fundación. Ahora pasamos a la autoría que se le atribuye a Francisco de Villegas. La factura de la imagen titular de la cofradía fue realizada 10 años después de esta fundación por los frailes franciscanos, allá por el año 1615. Se dice que podría identificarse con una de las obras contratadas por el dorador Pedro de Musquí, que se encontraba haciendo unos trabajos en Gibraltar, y el escultor Francisco de Villegas, que era discípulo de Martínez Montañés. En dicho contrato se decía que además de unas imágenes
que se hiciera un Cristo con la cruz a cuestas para vestirlo, de 2 varas de largo y con una cruz. Para lo que dicho escultor debería trasladarse a Gibraltar en el plazo de 20 días y entregarla a finales de aquel año. Hormigo Sánchez, máximo experto en la vida y obra de este escultor, o sea, Villegas, cree que en un primer momento pudo habérsele ofrecido al trabajo a Martínez Montañés, quien por exceso de compromiso o por interés en el progreso de su discípulo lo cediera a Villegas. Ahora entramos en una parte que es significativa en la hermandad, en nuestra hermandad de toda la vida, y en los conflictos. El primer conflicto fue con los mismos franciscanos. Jerónimo de Aguilar Rubio, desde que se hizo cargo de la cofradía, en los años siguientes la llevó a su máximo esplendor, tras un periodo de decadencia en la que estaba perdida. Entró en conflicto con los franciscanos debido a varios pleitos judiciales que mantuvo con ellos por diferentes motivos civiles, como procurador que era, en aquel entonces, hoy se llamaría abogado. El primer incidente serio de la cofradía se produjo en el Cabildo de Elecciones de hermanos mayores, porque en aquel entonces anualmente se celebraba Cabildo de Elecciones a hermanos mayores, se elegían 2 hermanos mayores y un mayordomo. Y este incidente fue el 29 de marzo de 1652, Viernes Santo, ya que estos cabildos eran anuales, ya lo decía antes. En aquella ocasión los hermanos de la cofradía se reunieron en el convento de San Francisco, presidido por el padre Guardián. Entonces el responsable de la cofradía por parte de los franciscanos le llamaban el padre Guardián. Que a su vez él mismo se autorizaba como hermano mayor nato. En aquella ocasión los hermanos de la cofradía se reunieron en el convento de San Francisco, presidido, como yo digo, por este hermano mayor, padre Guardián, y él decía que le correspondía a él la potestad de elegir a los hermanos mayores, respondiendo y aludiendo a todos los hermanos de la cofradía que el voto era secreto e individual de cada uno de ellos, lo que provocó que este señor se enfadase, abandonando el cabildo de forma precipitada, aunque más tarde volviera para discutir de forma aireada con el propio Jerónimo Aguilar. Después de este incidente, las cosas se complicaron más y el 23 de febrero las relaciones empeoraron de tal manera que Fray Melchor depuso de sus funciones al hermano mayor. 3 días después, el 26 de febrero de 1653, tened en cuenta que estoy dando fecha, este hermano mayor otorga poderes al capitán de artillería Bartolomé de Estupiñán, que era vecino de Cádiz, para que éste lograra del obispo un mandamiento por el cual, a partir de entonces, los cabildos de la cofradía se celebraran en la iglesia mayor de Santa María la Coronada y no en el convento de San Francisco, y que lo presidiera el vicario de Gibraltar y no el padre Guardián. La petición se presentó ante el provisor del obispado, Roberto Ramírez de Barrientos, el 5 de marzo de 1653, solicitando que la convocatoria del próximo cabildo fuera pública, citando a los hermanos
por las calles con campanillas que te tocaran por las calles acostumbradas, y que en dicho cabildo se hicieran constituciones, ya que las constituciones que tenían se habían quemado en la pandemia de la peste. El vicario, dio comisión al vicario de Gibraltar, Diego Muñoz Orquera, para que entendiera en la causa de aquel, comisión que fue aceptada el 10 de marzo de 1653. Todo eso fue seguido. Como fuera, el vicario de Gibraltar cumplió con la comisión dada por el provisor, y el día de 16 de marzo de 1653 los hermanos de la Cofradía de Jesús Nazareno volvieron a reunirse en cabildo, esta vez en la iglesia de Santa María de la Coronada, y bajo la presidencia de Diego Muñoz Orquera. Por parte de los frailes se presentó el famoso fray Mesor Gómez, acompañado de otros frailes, con la pretensión de presidirlo, a lo que se negaron el vicario de Gibraltar y los hermanos de la cofradía. Una vez que los dos frailes abandonaron el cabildo, tomó la palabra el capitán Simón Navarro, que expuso la necesidad de que la cofradía contase con unas constituciones nuevas, y relató lo ocurrido en el pasado cabildo del 23 de febrero, proponiendo la readmisión como hermano mayor a Jerónimo Aguilar Rubio, llegando así a una concordia favorable para todos. Finalmente, el 27 de marzo, el provisor del obispado aprobó las actas del cabildo y la cofradía continuó su camino de forma regular hasta el año 1704. Yo no sé si me estoy alargando mucho y lo estoy poniendo muy pesado. Eso soy. Después viene la parte en que la hermandad solicita al obispado de Cádiz que la procesión en Gibraltar se celebre de la misma forma que se celebraba en Cádiz. Pretendían introducir ciertos cambios en el cortejo procesional que debía salir de la iglesia conventual de San Francisco el Viernes Santo, de forma que los hermanos pudieran ir detrás de la imagen de Jesús Nazareno, siguiéndole cada uno con su cruz a cuesta, a imitación suya, y no delante como se venía haciendo. El provisor del obispado admitió, entre otras cosas, que le pedían la petición y dictó auto para que se notificara al clero de Gibraltar. Buenos tiempos para la cofradía. Hubo malos tiempos, pero también hubo buenos. En febrero de 1688, en su visita pastoral de don Antonio de Ibarra, la cofradía de Jesús Nazareno rindió cuenta, mostrando en sus libros unos ingresos de 6.034 reales y unos gastos de 5.459 reales. Como referencia, las otras tres cofradías pasionarias, por ejemplo, la Veracruz presentó unos ingresos de 4.213 reales y unos gastos de 4.579 reales. La Soledad y el Santo Entierro, unos ingresos de 3.519 reales y unos gastos de 4.252 reales. Y la Columna presentó unos ingresos de 1.300 reales y unos gastos de 1.272 reales. La cofradía de Jesús Nazareno se mantuvo en este nivel hasta el fatídico 4 de agosto de 1704. Después hay cosas que ya conocemos, y fue
la avenida desde Gibraltar a San Roque. Conocemos todos que hubo una reunión cofrade en San Roque ante la inminente Semana Santa del año 1720 de todos los hermanos de las cofradías que habían existido en Gibraltar, la Soledad y Santo Entierro y la del Cristo de la Columna. La del Nazareno todavía seguía en Gibraltar. Y una nueva cofradía que se fundó en San Roque con el nombre de la Veracruz, que puso como titular al Cristo de los Mercedarios, que había sido recuperado por Diego Ponce del convento de Santa Ana. Esta fue fundada por iniciativa del mismo Diego Ponce, que a su vez fue su hermano mayor. Lo que faltaba por completar la recuperación de todas las cofradías pasionarias o pasionistas de Gibraltar era la de Jesús Nazareno. En esa fecha sería cuando se empezó a comenzar y formar la forma de recuperar dicha imagen del Nazareno. Después, esto ya lo conocemos también, que el 5 de abril, hace ya 2 días, de 1722, que era Viernes Santo, en Gibraltar no se celebran procesiones de Semana Santa. Entonces, a través del obispo Lorenzo Armenguar de la Mota, los genoveses afincados en Gibraltar, que se habían hecho cargo de la imagen desde 1704, trajeron en procesión a Jesús Nazareno hasta el lugar conocido como Benalife, que era el campamento militar que existía para los sitios de Gibraltar. Con gran fervor fueron uniéndose a la marcha procesional gente del campo, de la parte de la línea, que no existía como tal pueblo, sino como finca. Para presenciar nuevamente al Cristo que había quedado bajo el dominio de los ingleses durante cerca de 20 años. Supuso un fuerte sentimiento de emoción entre los que asistían a su paso, y que no todos eran, como decía el cronista, religiosos, eran devotos del Nazareno. Llegado a este punto, los genoveses quisieron retornar, para un grupo de devotos y hermanos de la cofradía de Jesús Nazareno en el exilio se opusieron a ello, facilitando la traída de la imagen en procesión hasta la ermita de San Roque, en la que permaneció hasta el año 1730. Hay una versión distinta que dice que fue el conde de Montemar el que ordenó a sus tropas no permitir el retorno a Gibraltar de dicha procesión. Desde ese punto de vista, desde el punto de Benalife, esto se contradice, porque el conde de Montemar llegó a San Roque no en 1722, sino en 1727. Después la llegada de la cotitular fue ya en el año 1828 por una donación del brigadier Ildefonso Monasterio, que la trajo desde Málaga. La autoría de la Virgen se le atribuye al imaginero malagueño Salvador Gutiérrez, que lo realizó en el mismo año de la donación. Esto de atribuirle la hechura a este imaginero es eso, una atribución. No hay un dato que certifique con un contrario o algo que fuera él, pero por comparativa que han hecho con otras imágenes, este investigador lo asocia con este imaginero. Después entramos en el tema de las distintas reorganizaciones cofrades en San Roque, siempre en torno a la cofradía de Jesús Nazareno, siempre. La primera se hizo después del fallecimiento de Diego Ponce,
que aconteció en el año 1721, un año después de aquella reunión que hubo para refundar las dos cofradías del Santo Entierro y de la Columna y fundar la de la Veracruz. Lo que Dios Ponce creó y fundó murió con él. Y desde entonces todas las imágenes procedentes de Gibraltar han estado en el entorno de la cofradía del Nazareno. Luego, mucho más tarde, en el año 1865, el párroco Miguel Cabello de Luna, junto al coautor José Amo Ruiz, jugaron un papel importante en la segunda reorganización cofrade. De nuevo, el 11 de marzo de 1908, la cofradía, con el nombre de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, tuvo la tercera reorganización cofrade, y esta fue por iniciativa del Padre Manuel Aranda Ureva, agrupando e integrando oficialmente en dicha cofradía a todas las imágenes procedentes de Gibraltar. Esta reorganización fue la que se celebró hace poco, en el 2008, como primer centenario, se decía, de la reorganización de la hermandad, pero no se decía que era de la tercera reorganización. Y por último, en el año 1949, y a instancia del Padre Cardela, fue la cuarta reorganización. O sea que la hermandad, desde que está en San Roque, ha sufrido 4 reorganizaciones. Pasó a llamarse de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de María Santísima. Esto duró hasta el año 1960. Ya en el año 1960, también todos lo sabemos, fue cuando se hizo la disolución de la hermandad, de la única hermandad del Nazareno que existía, y comenzó un nuevo ciclo. Ahí empezó lo que hoy llamamos Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías. Desaparece la Cofradía de Jesús Nazareno y el Ayuntamiento de San Roque se hizo cargo y fundó la Hermandad de Santo Entierro y Soledad. En el año 1977, o sea, 17 años después, el primer ayuntamiento democrático se desentiende de ella por entender que era herencia del franquismo. El regimiento Pavía 19 hace lo mismo con la Cofradía del Nazareno. En el año 1967, Pavía 19 tiene que dejarla por las protestas de un grupo de sanroqueños. El gremio de labradores y ganaderos funda la Hermandad de las Angustias. Después de algunos años abandonaron el barco y el Padre Cardela le propuso a un grupo de jóvenes que se hiciera cargo de ella. El gremio de industriales y comerciantes funda también la Hermandad de Humildad y Mayor Dolor. Después de unos años, ya en los tiempos democráticos, en los tiempos en que después de 1977 se desentiende, pasando la Virgen del Mayor Dolor a la Hermandad de los Estudiantes, con la oración del huerto. El gremio de trabajadores de Gibraltar se hizo cargo de la Hermandad del Santo Cristo de la Buena Muerte. En el año 1969, la verja de Gibraltar se cerró y a todos los trabajadores los fueron destinando a distintos puntos de España, quedando la cofradía desamparada. El Padre Cardela tuvo que hacer uso otra vez de un grupo de jóvenes y al frente de ellos,
Bernardo Andrade continuaron con ella. Y los estudiantes, como los llamamos, o que llaman estudiantes a la Hermandad de las Angustias, pero la verdadera Hermandad de los Estudiantes fue la primitiva de la oración del huerto, que añadiría más tarde al misterio la Virgen del Mayor Dolor. Nota: el Santísimo Cristo de las Aguas, que había quedado en capilla desde el año 1956, porque fue cuando se bendijo la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y algunos devotos decían que era incompatible que hubiera dos crucificados en la procesión. Entonces lo dejaron a un lado y lo dejaron en capilla. Fue recuperado después por un grupo de familiares 38 años después, en el año 1994, fundando con ellos la Hermandad del Calvario, que sigue llamándose del Calvario, pero con el nombre también de Veracruz. Después ya viene un difícil camino en el que la hermandad pasa por muchas vicisitudes. En principio se hace cargo de la hermandad una vez que el regimiento Pavía 19 tiene que declinar de llevarla, la Cooperativa de Transporte de San Roque, o Cooperativa de Transporte sanroqueña, pero solamente pudo llevarla un año. No sabían gestionarla, no sabían recuperar fondos, o sea, no pudieron con ella. Entonces todo esto se fumó y a partir de entonces otro grupo familiar se hizo cargo, nombrando hermano mayor a Adolfo López Aldana, pero para llevarla como cosa de familia. En el 85, en el año 1985, se produjo un gran conflicto, muchos conflictos, en la Junta de Gobierno de la Cofradía, ya que varios miembros de dicha Junta intentaron separar a los dos titulares, formando dos cofradías distintas, a lo que Adolfo Aldana se opuso rotundamente. Y todos los miembros de esta Junta de Gobierno que intentaron esta separación optaron por abandonar la Junta de Gobierno. Después hay un dato muy curioso, aunque hay otras personas que no están de acuerdo, que en ese año 85, en 1985, unos jóvenes cargadores encabezados por Francisco Javier, Valero, Usagre, Isco, acordaron proponer a la cofradía cargar de forma gratuita, o sea, que el dinero que cobraban revirtiera a la propia cofradía para que lo empleara en la ornamentación floral y en la adquisición de enseres. Hay hermanos de las Angustias que dicen que ellos fueron los primeros. De esto no vamos a entrar en discusión. Si fueron los primeros los de las Angustias, perfecto. Pero esto ocurrió en el 85 y está en la historia nuestra, en la historia del Nazareno. Pasada la semana del 87, ya no podía seguir la hermandad, la cofradía, decayendo más. Entonces se produjo un cambio a propuesta del padre Cardela, encargando a los hermanos Araujo se hicieran cargo de la cofradía. A partir de ahí, la cofradía dio un vuelco que la cambió. Hicieron tómbolas en la feria, rifaron hasta un Suzuki, hicieron distintas y muchas actividades y lograron un patrimonio, escándalo, lograron formar una banda de cornetas y tambores que en aquellos tiempos fue en Andalucía en aquellos tiempos de las mejores. Pero todo llega a su fin.
y el fin de estos dos periodos termina con la desaparición de esta banda. No sabemos hasta el día de hoy dónde están la indumentaria, los vestidos, los instrumentos de la hermandad. No sabemos a dónde han ido a parar. Y el cambio, la entrega de documentos de toda la hermandad y cofradía, de la parte de los hermanos Perugos a la nueva que entró, que estaba presidida por José María Núñez, fue muy dificultosa. El traspaso fue dificultoso, perdiéndose mucha documentación y teniéndose que ver obligada la nueva Junta, salida de este cabildo, a organizar nuevamente los archivos. Ya empezó a salir el tema de la informática, empezaron a hacer bases de datos, pero claro, creando fichas de hermanos nuevas, aproximándose a fecha de ingreso, no respetando por desconocimiento la fecha de entrega de muchas personas. Y eso también hizo que la cofradía diera también otro salto. De ahí nació, por ejemplo, el primer trono en la alpaca plateada que vino a San Roque, con mucho miedo de la hermandad, porque tenía mucho miedo al cambio de la madera a la alpaca. Pero al final fue un éxito. Todo el mundo estaba muy contento. Y es más, a partir de entonces, todas las cofradías de San Roque se empezaron a cambiar los pasos de Virgen por este tipo de pasos. El estatuto, la aprobación del estatuto y de la regla interna se aprobó el 18 de marzo de 2004. La regla y los estatutos fueron rellenados con mucha buena voluntad por la Secretaría de la Hermandad, ayudada por don Manuel Santana Santiago, que era en aquel momento el presidente del Consejo Local, pero que a su vez fue ponente con el padre Araújo de la aprobación de esta regla diocesana. En aquel entonces quedaron muchas lagunas por describir, no quedando reflejada ni la historia de nuestra cofradía desde su origen, ni toda la idiosincrasia de ella, esperando desde entonces que algún día estas se podrían revisar. Los últimos mandatos fueron, primero, en el año 2016 por el hermano mayor, don Fernando Correro Rojas, dándole un cambio radical de 180 grados a la gestión de la hermandad y cofradía durante los 8 años atrás. Después, el viernes del 9 de octubre, en plena pandemia del coronavirus, tuvo lugar la jura de cargo y la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, en la que existe hoy, salida de estas elecciones, siendo hermano mayor don José María Lara Jiménez. Después de la pandemia del convenio del coronavirus, todos sabemos lo que ha pasado, no voy a extender. Y ya, para terminar, diré que estamos inmersos en el tercer centenario de la llegada de Jesús Nazareno a San Roque. Claro, todo lo que está aconteciendo de este tercer centenario, pues no está incluido, como decía el cronista, en el libro. Pero algún día alguien, me figuro que lo revisará y lo incluirá. La verdad es que hasta ahora todo lo programado
por esta Junta de Gobierno ha sido un éxito total, desde el principio hasta el final. O sea, lo de ayer, lo del traslado, quedará para la historia, porque hay mis imágenes dentro del recorrido que será difícil de olvidar. Y, por último, ya queda solamente que en el mes de septiembre, cuando lo diga la hermandad, se celebre la procesión extraordinaria. Y yo con esto acabo, espero no haber sido muy pesado, con la palabra de amén. Bueno, pues nada, agradecer a tanto a Domingo Luis como a Antonio Pérez Girón la intervención que han tenido los dos. Y antes de la finalización del acto, desde la hermandad queremos tener un detalle con cada uno de ellos. Pido la presencia de la vicehermana mayor Nazaret Valero y la de Domingo Luis. Ahora pide la presencia también de la mayordomo Belén y la de Antonio Pérez Girón. Del año 22, 1922, y bueno, es muy curiosa porque, bueno, aquí te viene lo que entregaba la gente. Bueno, esta es una lista que va por el número 162 en la cuarta, la comparación que hace la gente, una fotocopia original, y esto acaba va por el 173 de agosto de 1922, y bueno, pues es muy curioso porque pone Justo López, bueno, alguien que da un automóvil con juguetes con limones, un jarro de cristal, dos violeteros, dos platos de pared, un mantequero de cristal, o sea, que colaboraba con nosotros. Y es lo que comentaba al principio también, pues veo desde gente de muy diversas formas de pensar, y algunos de ellos, por ejemplo, Adolfo Albana Carretín, mi señora, era en San Roque, pues algo así como un patriarca republicano, un hombre muy, una ideología muy formada, pero que al mismo tiempo, pues, como decía yo al principio, también se identificaba con la cofradía y colaboraba solamente puntualmente en este caso. Y bueno, simplemente para esa recuperación de documentos que tú decías que siempre es bueno que tener y acaparar recogiendo documentación, pues, que sirva para ir engrandeciendo la historia, tiene mucha mayor importancia que simplemente. Muchas gracias a todos.
Pues desde la hermandad agradecer a todos los asistentes a los diversos actos y cultos organizados por esta humilde hermandad, ¿vale? Y nada, animaros a que ya empezamos con la Semana de Pasión a partir de mañana con el Vía Crucis. Invitaros a todos, no solo sanroqueños, sino también gente del Campo de Gibraltar y diversos sitios. Y sin más, se da por finalizado el acto, ¿vale? Muchas gracias a todos.